Segunda hora de la mañana en Es Radio. Hacíamos ayer el balance de muertos por el borrascón, huracán o como quieran llamarle, Gloria, y decíamos que hay que dejar que pasen unos días para saber las víctimas mortales, porque es lo que se hace, yo he visto que se hace en el Caribe y no falla. O sea, hay un montón de gente sin techo, bueno, un montón, allí sí, que a lo mejor puede morir. Bueno, en Estados Unidos, daños materiales. Pero ya México, Cuba, tal, pues entonces 100, 200 muertos. Pero más de 2/3 aparecen días después de que venga la inundación o la catástrofe que sea, porque van apareciendo los sin techo, el mendigo, el anciano que vivía solo, un niño que se extravió, un turista, es decir, gente que no, lo que llaman en América menos muertos, porque no tienen quien los reclame, less dead, que es como las víctimas de ETA, que son menos muertos. Bueno, los muertos de la borrasca, huracán o como quieran llamar, Gloria, de momento ya son 9, ayer eran 5, y es posible que aparezcan más en las próximas horas. Hay por lo menos 3 desaparecidos, y hay que ver un señor que apareció muerto en Valencia si ha sido por causa del temporal, porque además se arrastran los cadáveres, no se sabe muy bien lo que ha pasado hasta que llega la autopsia. Hoy ya solo quedarán restos del temporal en Cataluña y empieza a llover en Andalucía y Extremadura. Es un frente no muy fuerte, pero que viene por el sur, por la parte de Huelva, o sea, como el viaje a América, pero al revés. Las temperaturas, pues más o menos como ayer. En Madrid ayer teníamos 10 grados, hoy 11. La máxima, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, ayer tenían 21 y hoy tienen 21. Y la mínima, de nuevo Teruel, en solitario, ayer tenía 3, pues hoy 4 bajo cero. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. La política exterior de un país, la política internacional, que suele llamarse, es la plasmación de la política interior. Según sea la política interior, según el tipo de gobierno que tenga, ese gobierno atenderá unos asuntos más que otros, dará prioridad a unos asuntos más que otros. España ha tenido 2 líneas fundamentales en política exterior en los años de la democracia. La del PSOE al principio, la de UCD, que fue de transición, era insertarse, digamos, en la comunidad internacional occidental. Porque en esa época, en la transición, existía poderosísimo el bloque soviético, las dictaduras comunistas, que es a lo que nos encaminamos. Es a lo que nos encaminamos. O sea, es a lo que vamos. A una dictadura comunista moderna, trapacera, a la venezolana, pero es a lo que vamos. Pero tradicionalmente ha habido 2 líneas. Con Suárez se jugó un poco al tercermundismo. Era un poco mantener el aislamiento franquista por parte del gobierno, mientras el rey llevaba a cabo toda la apertura a Estados Unidos y por Estados Unidos a Alemania, a Francia, etc. Francia se portó muy mal con nosotros en la transición. Eso fue cambiando, empezó a cambiar, hay que decirlo, empezó a cambiar cuando los GAL. Porque en cuanto vieron muertos ahí en las terrazas de Biarritz, de pronto descubrieron los franceses que esto de que hubiera etarras ahí que mataran a las personas humanas, aunque fueran españolas, no era bueno para el turismo, y efectivamente no era bueno para el turismo. Y entonces empezó a cambiar. Pero realmente hasta los gobiernos de Aznar no tuvimos una política occidental clara. Con Felipe González empezó con Morán, teniendo una política exterior tercermundista, izquierdista, pro-argelina, basurienta, lamentable. Pero luego tuvimos la suerte de un ministro de Asuntos Exteriores que venía naturalmente de la derecha, de UCD, que fue Paco Fernández Ordóñez. Ser Paco, como le llamaba yo, porque lo hicieron Ser Paco. Y con Paco, la verdad es que España cambió su política exterior, se hizo proamericana, pro-israelí, entró en Europa bien y además Felipe González vendía la mercancía perfecta. Igual que su querencia primera era el tercermundismo pobruso y asqueroso y le gustaba Omar Torrijos e iba a Copacabana y en Cuba,
con Paco Ordóñez decidió ser un líder occidental, cosa que siempre se agradece. Y bueno, hay una foto fantástica en la que este fue el primero que orilló al rey, que era campechano, que no había manera de quitarlo de la foto, en que están bajando, después de la Primera Guerra de Irak, cuando está la perestroika, que está bajando la escalinata del Palacio Real, como si fuera el rey de España, Felipe González, entre George Bush padre y Gorbachov, que era, o sea, éramos los anfitriones de la paz mundial. Y con Aznar la cosa fue mucho más en serio. Y realmente tuvimos una política exterior occidental basada en un criterio que es de pura lógica. Nosotros tenemos un aliado conflictivo en el norte, que es Francia, que se va mal con todo el mundo, porque es Francia. Y con nosotros desde toda la vida. Y ha puesto todos los obstáculos siempre y tal. Pero ahí había empezado a colaborar con Felipe González y sobre todo con Aznar. Tuvimos la suerte de un ministro del Interior francés llamado Charles Pasqua, que era antimasónico. Entonces echó a unos hermanos que había aquí en el Ministerio del Interior, que eran hermanos, porque eran dos hermanos y además eran hermanos masones. Y este Pasqua estaba obsesionado con quitar la conexión masónica que había con España en la lucha antiterrorista. Y tenía razón, porque la juez Lebert, que es la encargada, ha sido durante muchísimos años encargada de la lucha antiterrorista, está casada con el jefe de la masonería francesa, que nunca ha querido a España. O sea, que hay razones. En esa época, Aznar hizo un cálculo absolutamente cierto, lógico y el más razonable que se puede tener. Tenemos este vecino que oscila, Francia. Pero bueno, ya se han resignado, ya estamos en Europa, bueno, vamos a llevarnos bien. Y si además nos ayudan con la ETA, como nos empezaron a ayudar los franceses de verdad y en serio, pues entonces miel sobre hojuelas. Y Alemania, como no tenía etarras, pues se le mandaba jamones. Felipe González, pues se siguió mandándole jamones, pues muy bien. Y Kohl se los comió todos. Bien. Pero la clave era Marruecos. Es Marruecos. Donde tenemos una frontera conflictiva, porque está el Islam y está una renta per cápita 20 veces inferior a la española, es en el norte de África. Y luego Marruecos, pues es un país que apetece ser imperio, todo país pequeño. Y la única ventaja que tiene España es que Marruecos es aliado de Estados Unidos, está en la órbita de Estados Unidos. Tan está en la órbita de Estados Unidos que la Marcha Verde, para apropiarse del Sahara español, cuando Franco estaba muriéndose, que lo hicieron a la perfección, iba encabezada. Eran todos militares disfrazados de civiles. O sea, no crean ustedes que eso fue una marcha, no, estaba muy bien organizada. Llevaba una bandera marroquí y detrás una bandera estadounidense. Para que vieran, estamos, repito, en Guerra Fría, que no querían, sino todo lo contrario, que Sahara fuera la apertura de la Unión Soviética sobre el archipiélago canario, que era la tesis de la izquierda. Y, por supuesto, lo que más temían los norteamericanos. Y la Marcha Verde salió pues porque Franco no estaba en disposición de reaccionar, al ejército se le dejó vendido como de costumbre, en fin, lo habitual. Pero la política exterior en tiempos de Aznar viró hacia donde tenemos que virar inevitablemente. ¿Quiénes nos pueden ayudar? Pues aquellos que son aliados de los que nos pueden molestar. España no tiene un gigantesco ejército, no vamos para ahí tocando las narices a nadie. Es más, nos avergonzamos de nuestra gloria pasada y de nuestros éxitos presentes. De manera que alianza estrecha con Estados Unidos, excelentes relaciones con Gran Bretaña, entonces en Tony Blair era el europeísmo total, y España se convirtió en una pieza muy importante. Eso que algunos hijos de Satanás y algunos hijos de Stalin, que era peor que Satanás, la foto famosa de las Azores, lo que demuestra es que Estados Unidos, Gran Bretaña, Portugal y España era un bloque occidental democrático atlántico frente a cualquiera que fuera enemigo de ellos. Es decir, teníamos padrinos. Eso acabó con Zapatero como acabó todo. Zapatero se acaba todo. La política exterior española, que repito, es la de Felipe González y Aznar, que es proamericana, porque eso nos ayuda, por ejemplo, a la lucha antiterrorista, porque nos da aliados importantes en materia de comercio, porque supone que nos levanten aranceles a la hora de exportar, en fin, porque es mejor ser amigo de Estados Unidos que de Turquía, que es el único aliado que se echó Zapatero.
el islamista Erdogan, ahora ya dictador teocrático. Y España está en eso. ¿Qué hizo Mariano Rajoy? Como de costumbre, nada. Dejó que la diplomacia fuera cubriendo sus puestos, pero hemos tenido pues, unos ministros de Exteriores, el último, un tal Dastis, que si ustedes lo ven seguramente no sale en la foto. Lo que se decía de Pachinadie, copiando un chiste, que como todo se atribuye a Churchill. Dice, ¿quién es Attlee? Dice, Attlee es un señor que cuando se abre su coche, se abre la puerta, no baja nadie. Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede hoy? Hoy, porque pasó ayer. Estamos viendo el desastre de una política exterior de un país que no tiene política interior, que no tiene una idea nacional, ni de los intereses de la nación, las personas que la formamos, ni del Estado. Los intereses de Estado no son de un día para otro. Los intereses de Estado se construyen a lo largo de muchos años. Destruirlos es fácil, construirlos es muy difícil. Y España, con Felipe González, segunda etapa, y en los años de Aznar, cogió una posición privilegiada en Occidente, que por supuesto trituró Zapatero. Y ahora estos mataos que tenemos en el gobierno, mataos criminosos, que son los hijos de Maduro, de Chávez, de los Castro, de Putin y de Xi Jinping, pues nos llevan, ¿dónde nos van a llevar? A la irrelevancia más absoluta. Aquí el presidente legítimo reconocido por España es Guaidó, presidente legítimo de Venezuela. El ilegítimo Maduro es al que reciben en la práctica ayer Ábalos, dispuesto a echar por tierra cualquier buena opinión que pudiera tenerse de él, de tapadillo a un ministrejo de estos narcoministros que tienen narcomaduro. Estamos hablando de la primera potencia en la distribución de cocaína del mundo. O sea, es Bolivia, las FARC, Venezuela, el clan de los solos en Perú y cualquier raya blanca que vean en Madrid viene de ahí, siempre que no sea de tráfico. Resultado, verdaderamente catastrófico, catastrófico. O sea, Sánchez ahí hizo el Canelo, cree que hablar en inglés sirve para algo. Hablar en inglés sirve para algo en Inglaterra si estás en un pueblo perdido. Cualquiera puede hablar inglés. De Gaulle sabía inglés y hablaba francés, porque mientras se lo traducían, el tío pensaba. Pero bueno, vamos a contarles lo de ayer. O sea, es verdaderamente ridículo. El discurso de Pedro Sánchez es un discurso pues, de Fidel Castro joven, de un país del tercer mundo. Hablar de pobreza infantil en España, cuando el primer problema infantil en España es la obesidad. O sea, es que, pues eso, que hemos copiado, tenemos un guión comunista, de un país comunista del tercer mundo. Y se ha visto con absoluta claridad. Pedro Sánchez en la cumbre de Davos ha dado a conocer su coalición con Unidas Podemos. El Ejecutivo niega que haya inquietud ante el nuevo gobierno español. Hay curiosidad, aseguran desde Moncloa. En su discurso, Sánchez apostó por el crecimiento económico, pero no a cualquier precio. A su juicio, es inaceptable si provoca más pobreza y desigualdad. El presidente del gobierno dijo que no puede haber justicia social si no hay justicia de impuestos. Mientras esto sucedía en Davos, en Madrid, su vicepresidente Pablo Iglesias denunciaba la pobreza infantil que, según dice, afecta en España a 1 de cada 3 niños. Reclamaba también una nueva ley de bienestar animal. Consiste en una coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, partido de la izquierda del PSOE. Esto no es un gobierno que vaya a permanecer de brazos cruzados, sino uno que está dispuesto a actuar. Esta vicepresidencia va a trabajar para que haya una ley de bienestar animal. Decía Gandhi que la grandeza de una nación se mide por el trato que da a los animales. Queremos convertir España también en una referencia de grandeza en este sentido. ¿En los animales incluyes a los etarras o no? Ah, no, que son tus socios. O sea, que tú a quien admiras realmente es a la ETA y a los chequistas de la guerra civil. A los que secuestraban, violaban, torturaban monjas, que no eran mujeres, porque como eran monjas, este sicario del régimen narcocomunista venezolano, ahora va a preocuparse del bienestar animal, porque del malestar humano también se va a ocupar. En Madrid hay más mascotas, perros, solo perros, que niños. Lo mismo establece un protectorado canino y, por supuesto, persigue a los humanos que le lleven la contraria.
Pero vienen de Venezuela, es decir, de Cuba, es decir, de Rusia, de la URSS, la nueva Unión Soviética de Putin, que ha rehecho, vienen de la China comunista, son comunistas. Y los comunistas matan humanos y, si se tercia, animales. Yo cuento en el libro de Historia del Comunismo cómo mataron a los 2 perros de los zares, que debe de ser lo único que le molestará un poco, a lo mejor a Pavlenin, ahora que se ha descubierto animalista. Que mataran, ¿a qué culpa tenían los perros? ¿Y qué culpa tenía el servicio? ¿Y qué culpa tenían las princesas y el pobre zarevich, que tenía 14 años? Si no habían hecho nada, ni lo juzgaron. Los mataron no como a perros, como también a los perros. Uno escapó, un perro, pero el otro murió. Cuento aquí su triste vida. Ya tiene Netflix para una película progre. ¿Qué pasó con el perro que escapó de la muerte de los zares? Por supuesto que nos saquen el fusilamiento en la casa Ipatiev de todos, en un sótano, ametrallados durante media hora porque no morían. En fin, los comunistas actuales, los de Venezuela, los de China, los de Cuba y los de Rusia. El gobierno español no tiene previsto cambiar su agenda y Pedro Sánchez no recibirá a Juan Guaidó. El presidente interino de Venezuela pasaba ayer por el Parlamento Europeo y reiteraba que va donde le reciben. En principio está previsto que se reúna en nuestro país con la ministra González Laya. Mientras Guaidó en Bruselas pedía ayuda a Europa, José Luis Ábalos se reunía en secreto con el ministro de Turismo venezolano. Guaidó denunciaba la situación de su país en el Europarlamento, mientras Félix Plasencia lo promocionaba en Fitur. Por eso estamos en Europa, por eso estamos hoy en Bruselas, para poner fin y buscar las herramientas para poner fin a esa tragedia. Tragedia que solamente hoy no es solamente venezolana. Hay 5 millones de migrantes venezolanos. La segunda crisis de refugiados más importante o más severa del mundo. Tiene las mejores playas del Caribe y la gente nuestra en Venezuela, en la costa, en Occidente, en Oriente, la gastronomía riquísima venezolana, que es un placer, y siempre acompañadita de un buen ron. Bien, recordarán ustedes lo que dijo la Kabuki Zelá. Los niños no son de los padres, efectivamente. En un régimen comunista son del Estado. Este es un niño, esto que van a oír ustedes, es un niño celebrando la última victoria, tramposa como todas, del orangután que ha sucedido al gorila rojo, del monstruo Maduro. 5 millones de personas. No son animales, no los puede proteger Pablo Iglesias, que es un siervo de estos sacamantecas. No, si fueran perros, pero es que son 5 millones de venezolanos. ¿Y a quién se encomiendan los niños? Se encomiendan al Estado. ¿Y qué aprenden del Estado con 4 o 5 años? Pues a hacer estos discursos. Siento muy feliz, muy alegre, porque hoy nuestro presidente Nicolás Maduro Moros ganó la presidencia. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el pueblo chavista! ¡Que viva el pueblo antiimperialista! ¡Que viva el pueblo que día a día dice queremos paz, no queremos violencia! No son de los padres, son de los monstruos. Yo creo que tantas películas como se hacen sobre los nazis es para tapar el horror comunista, porque no hay ninguna explicación para que los nazis, que mataron a 20 millones, tengan toda la filmografía del mundo, y los comunistas, que han matado ya a más de 100 millones, apenas haya películas. Pero Auschwitz ahí queda como un referente, entre otras cosas porque la técnica de Auschwitz, incluido la incineración de cadáveres, la copiaron de los soviéticos. Los nazis copiaron la represión de la checa, incluyendo la liquidación de cadáveres. Le añadieron una técnica alemana más precisa, pero está todo inventado. Las cámaras de gas, las primeras, por supuesto, las soviéticas. ¿Y saben cuáles fueron las últimas? En los autobuses de Cuba, cuando los que habían intentado liberar Cuba en Bahía de Cochinos los detuvieron. Los metieron en un camión con gas hasta que se murieron. Esto es el comunismo, que es el nazismo. A la hora de matar, la víctima no pregunta a quién le mata, se muere, la mata. Bueno, ayer el rey, porque tenemos un rey que no se llama, diga lo que diga Siri, que es que dice Siri. ¿Quién es el rey de España? Pedro Sánchez.
En la reina acepta a Leticia, con lo cual tenemos un magnicidio y un adulterio, o sea, lo peor de lo peor. Parece que ya han reparado a Siri, no sé Alexa lo que pensará. Pero el único rey legítimo de España, el único jefe del Estado legítimo de España es Felipe VI. Y ayer habló en Auschwitz. Las personas no pueden mostrar una mayor insensatez que cuando piensan que están por encima de los demás, cuando se sienten con derecho a discriminar, a consentir la intolerancia o a promover el resentimiento contra los demás por interés político, extremismo religioso u odio racial. Aparte de que el inglés, el rey habla inglés. Sí. Es que parece que está definiendo al gobierno. Este asqueroso gobierno totalitario que tenemos encima, empeñado en liquidar España, pero a toda velocidad. Y por la misma vía que Hitler, cambiando las leyes. Hay una ley, la palabra francesa es tan larga, alemana, es tan larga, que aparte de que yo no sé alemán, palabras sueltas que sí sé, como todo el mundo, bueno, casi todo el mundo, menos el gobierno, pues aparte de Achtung y estas cosas, pues, pero se llama consolidación. Una palabra larguísima. Que la consolidación de Hitler fue cambiar el espíritu de las leyes constitucionales y convertirlas en totalitarias, pero dentro de la ley. Tenían un jurista, además, nada menos que Carl Schmitt, uno de los grandes. Aquí se cambiaron las leyes para pasar de la dictadura a la democracia, porque había un consenso en vivir en libertad. Y ahora se van a cambiar para lo contrario, aunque no haya ningún consenso, claro. En fin, y tenemos una cosa pendiente, que es qué hacemos con el inhabilitado Torra. Hoy hay versiones disímiles, luego en la tertulia veremos lo último, nos cuente Joaquín Manso, a ver qué pasa, y que aquí Miguel Ángel Pérez en los tribunales, porque hoy se dan dos versiones, que el Supremo salva a Torra, ya arrastrándose, o bien que el Supremo, en fin, aunque sea para compensar la fechoría de la sentencia, aunque esta vez es en la sala cuarta de lo tendencioso administrativo, el que puede darle un golpetazo a todos los planes del gobierno. Hoy cuenta el diario El Mundo que el Tribunal Supremo puede dejar hoy a Torra sin escaño, en contra, eso sí, del criterio de la Fiscalía. Rechazaría de esta manera el recurso presentado por el presidente catalán y avalaría la decisión de la Junta Electoral Central, con lo que perdería de inmediato su credencial de diputado. Aún así, Torra tenía previsto desobedecer y acudir al próximo pleno en el Parlamento de Cataluña. Roger Torrent lo ha aplazado sin fecha para evitar que vote. Se ha escudado, sin embargo, en la borrasca Gloria. Ayer en la Audiencia Nacional, Trapero insistía en su mayor baza para desactivar la pena de rebelión, que había un plan para detener al gobierno de Puigdemont. Sin embargo, era algo, tal y como subrayó el teniente fiscal, que no había mencionado con anterioridad ante el Tribunal del 1 de octubre. Trapero negó la responsabilidad de los Mossos en el referéndum ilegal, la suya propia, y culpó a Interior de que finalmente se pudiera votar. La respuesta del cuerpo de Mossos con los recursos propios, si tiene más recursos, de seguridad ciudadana o de lo que sea, y a partir de ahí la petición a los cuerpos del Estado, y lo dice, que además pesará sobre ellos, digamos, la mayor parte de lo que es el orden público, porque es quien tiene los recursos. Bien. Eso es lo que informa el comisario Ferran López. Dice aquí lo que informa. Erais 14.000 y no hicisteis nada, excepto proteger el golpe de Estado. Sois el brazo armado del golpe de Estado. Lo tuyo, de que ahora ibas a detener, esto es una ensoñación. Como dirían los 7 del Supremo, una ensoñación. Pero es una ensoñación reciente. Se le ocurrió ayer. Ya verán ustedes cómo abofeteó a Puigdemont después de proclamar la República. Si declara un día más, dirá que abofeteó a Puigdemont, le afeó la conducta y después lo metió en un maletero con intención de tirarlo por las costas del Garraf. Hay unos acantilados que te matan seguro. Bueno. No, puestos a mentir, total. Ahora, no sé, el teniente fiscal, después del ridículo de ayer de Trapero, ¿cómo lo va a salvar? En fin, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández en este día que es un catálogo de disparates. Recordarán ustedes que el gobierno comunista que padecemos, presidido por un socialista, dirigido realmente por un separatista y argamasado, reunido,
heñido, como se hace con la masa de pan, por el comunista venezolano Pablo Iglesias Turrión, y boliviano, bueno, y ecuatoriano con Correa, bueno, y cubano, o sea, del gorilato chavista, bueno, pero ese es el que, digamos, reúne, digamos, a todas las piezas, la ETA, los golpistas catalanes, la CUP, la COP, Teruel Alpiste y todas estas cosas. Esto lo amalgama el camarada Pablo Iglesias Turrión. Bien, pues el camarada dijo que el salario mínimo se iba a ir este año a 1.200, el que viene a 1.300, el siguiente no sé si a 1.500 o a 2.000, yo ya pierdo la cuenta. Claro, como este mendrugo ha sido incapaz en su vida de ganarse un sueldo fijo mediante unas oposiciones, oponerse a alguien, este se opone a todo, pero oponerse a un libro, a un temario, eso es capitalismo repugnante, atroz y tal y cual. Bien, el salario mínimo es una ruina para los pobres. Salario mínimo tú lo puedes fijar en lo que quieras. La realidad de las empresas te lo fija en la realidad. Y cuando tú subes mucho el salario, o aunque no sea mucho, aunque sea poco, en un régimen laboral en el que hay mucho parado, como España, que tiene el doble de parados que la media de la Unión Europea, y mucha gente dispuesta a emigrar a España cobrando la mitad de lo que cobre ese parado a media jornada, pues naturalmente el resultado es: si sube el salario mínimo, crece la economía sumergida, bajan los salarios reales y hay más paro. Esto está probado, está archicomprobado. Bueno, pues ayer asistimos al donoso espectáculo de ver a una ministra bolivariana de Sánchez, porque son todos bolivarianos, ¿eh? Bolívar, menudo elemento, menudo cernícalo, pero en fin. Y al mismo tiempo rebajando las expectativas de los comunistas, pero confirmándolas. Dice, vamos a ver, España está en una desaceleración evidente económica, es decir, crecemos ya muchísimo menos que hace 2 años, menos que hace 1 y por supuesto más que el año que viene, con toda seguridad. Luego, no aprietes a las empresas, porque lo que harán es despedir gente o pasarán a la economía sumergida, que es lo que está pasando ya con todo el servicio doméstico. Los marqueses de Galapagar ya no tendrán que despedir a nadie, lo pagarán todo en negro. ¿Qué sucedió ayer? Pues que vimos el espectáculo de la COE asistiendo a la subida del salario mínimo que condena. Dice, pero vamos a ver, pero esto, ¿cómo que? Sí. ¿Por qué? Porque tanto los sindicatos como la COE son asociaciones que alguno diría de malhechores, porque han estado cobrando cursos de formación que no hacían, y están para hacerse una foto con el gobierno de lo que llaman el diálogo social. Dado que nos ha declarado la guerra civil el vicepresidente del gobierno a los españoles no comunistas, pues imagínense lo que va a ser la política económica de estos mastuerzos. Entonces, suben el salario mínimo, que no deberían subirlo, pero lo suben la mitad de lo que dijo Pablenín. Así que Pablenín, no sé, si irá a alguna fosa a sacar un fémur para atacar a algún nieto de Franco o algo parecido. Pero lo triste de esto no es que los sindicatos lo hagan, que eso sí que son asociaciones de malhechores como se ven los SERES de Andalucía. No, es que haya supuestos empresarios que se presten a esta farsa que es ruinosa para las empresas. El Gobierno acudía a la reunión con empresarios y sindicatos con el convencimiento de que habría acuerdo. El salario mínimo pasará en 2020 de 900 a 950 euros, una subida del 5,5% que se queda a mitad de camino de lo reclamado por Podemos. El incremento muy lejano a la subida del 22% que ya se produjo el año pasado fue recibido con optimismo por la ministra Yolanda Díaz, que ignoró las advertencias de los autónomos cuya contratación se congeló el año pasado. La escuchamos junto a Antonio Garamendi, presidente de la COE, Pepe Álvarez de la UGT y Unai Sordo de Comisiones Obreras. Estamos, permítanme, muy contentas con el acuerdo que hemos alcanzado. Nosotros nos hubiera gustado que fuera algo menos porque pensamos que el impacto del año anterior, como bien hemos dicho, pues ha sido muy importante. El acuerdo es positivo por la cuantía, pero también lo es desde la perspectiva de la senda que iniciamos
en relación al diálogo social. Subir los salarios mínimos y subir los salarios medios es necesario para repartir mejor la riqueza que se ha generado en nuestro país, pero también para contribuir a la activación de la economía. Estas mamarrachadas vienen diciéndole los comunistas y los socialistas tontos desde tiempo inmemorial. Pero desde hace mucho tiempo, desde antes de Lenin, ya la socialdemocracia alemana, con Ferdinand Lassalle, y durante el medio siglo antes de que llegara el horror comunista, la izquierda, que tenía representación obrera, aprendió economía. Y supo que si no se gana dinero en una empresa no se puede contratar a gente y que si hay beneficios se contrata más gente y se le paga más. Y cuanto más cualificada esté esa persona, más se le pagará. Y cuanto menos, menos habrá que pagarle o nada si el Estado sube los impuestos. Todo esto está en la historia. Está en la historia del movimiento obrero cuando lo había. Desde Lenin, el movimiento obrero desapareció. Es un movimiento revolucionario. Volvió a los años de Blanqui, terrorista criminal que lo que quería no es que los obreros vivieran mejor, sino que mataran a los patronos. Y esos son los regímenes comunistas, con el hecho de que el único patrono que queda al final es el Estado, que empieza por prohibir las huelgas y a partir de ahí continúa. ¿Pero qué hace ahí un tío de la COE? ¿Qué hace? ¿Hacerse la foto con estos sacamantecas? Que Yolanda Díaz es una comunista que en su puñetera vida ha tenido 2 ideas seguidas porque se la pelotonaban. De estas profesionales como Adriana Lastra, que la ves hablar y dice, uy, no llegó a COU. Esta a lo mejor llegó a COU, no lo sé, pero creo que por ahí es de estas que ha estado en la política desde los 16 años. No sabe nada, de nada, de nada. Hombre, en trabajo habría que poner no a un liberado de trabajar, no a un político profesional, sino a un empresario. Alguien que sepa lo que es una empresa, lo que es una cotización. Los señores marqueses de Galapagar, ¿cómo van a pagar a su ejército de sirvientas? Bueno, hoy he leído en El Mundo que tienen 150.000 euros de sueldo base. Podrían pagar, no lo harán. Más que nada porque las sirvientas pasarán a la economía sumergida. Porque de media, ¿quién va a pagar casi 1.000 euros cuando tienes un montón de gente dispuesta a trabajar por 500? Hombre, si son 700, pues a lo mejor, y hacer los papeles, pues todavía. Pero el doble de lo que puedes pagar, no lo hará nadie. Resultado, más paro. ¿Esto les importa a los sindicalistas? ¿Qué les va a importar? Pues no han trabajado en su vida. En fin, vamos ahora con los perversores de menores. Antes hemos escuchado al gorilita, al que elogiaba a un niño de 4 o 5 años. Ahí está el vídeo, luego lo subiremos, elogiando la victoria de Maduro, un niño que ya tiene el cerebro lavado, podría denunciar a su padre, fusilar a su abuela, lo que sea. Es decir, un niño comunista, es decir, un esclavo del Estado totalitario. Pero estos que presumen de que los hijos no son de los padres, cuando no hay padres para los hijos resulta que los pervierten, que es lo que se ha revelado. Bueno, se reveló con el marido de Mónica Oltra, pero sobre todo en Baleares, donde la escandalera es monumental. Porque por una vez allí el Diario de Mallorca está informando. También El Mundo, el día de Baleares. Y claro, en cuanto hay un par de medios que siguen una noticia, como en Palma se conoce todo el mundo, incluyendo en el área del vicio, pues van saliendo cosas. Y cuanto más sale de lo que ha hecho el gobierno, socialcomunista, separatista, porque lo que hay en Baleares, que da la impresión de que los del PP no se han enterado. Lo que hay desde hace años es un gobierno de Podemos, de la Esquerra y el PSOE poniendo la cara. Lo digo porque da la impresión de que la que le preguntó a Pablo Iglesias es que se le olvidó ese pequeño detalle, que el partido de Pablo Iglesias lleva en el poder varios años. Allí, donde se pervierte a los menores, donde los que están en hogares de acogida del Estado resulta que son metidos en redes de prostitución con 13 años. Es que el Estado
es el que lo garantiza todo. El Parlamento de Baleares se negó 2 veces a investigar los centros de acogida de menores que están en el foco de la red de prostitución. Según El Mundo, el PSOE y el resto de la izquierda se opusieron en marzo de 2018 y el pasado 12 de diciembre. El defensor del pueblo ha anunciado investigaciones, mientras el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales pide ahora a Interior, tras años de silencio, que se califique de alto riesgo los casos de menores que no retornan a centros de acogida. Escuchamos a Cuca Gamarra del PP, Beatriz Camiña de Ciudadanos, Mallorca y a Jorge Campos de Vox. Hay constancia, hay una investigación y hay comisiones en las que el Partido Popular en Baleares está trabajando y mucho, en los que hay que ver por qué en este centro, cuando se ha dado la voz de alarma por algunos profesionales, no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Esconder la cabeza bajo tierra y bueno, los problemas pues había, pero que a ellos solamente se les podía exigir desde agosto de 2019, que es cuando este señor asumió la presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Que no haya dimitido absolutamente nadie es una auténtica vergüenza. Esto demuestra en qué estercolero moral está convirtiendo la izquierda a Baleares, allí donde gobierna. Bueno, es que Jorge Campos es un clásico de la lucha en defensa de la educación en español, para el que la quiera, que está prohibida, como en Valencia está prohibido, como en Cataluña está prohibido, como en Navarra está ya casi prohibida, como en el País Vasco. ¿Cómo no se va a deshacer un país donde no se puede estudiar en la lengua común y natural y mayoritaria de sus ciudadanos? Pero ¿cómo no se va a romper? En fin, mientras tanto, en Vox disfrutan mucho con la división del PP. O sea, por lo visto Vox piensa, los 4 de Vox, porque no hay más que 4. O sea, está Santi Abascal, no nombro de momento al caballo, están los señores Espinosa de los Monteros y Monasterios y Cartujas, y luego está el capitán Ortega Smith. Y ahí está, porque Macarena Olona está recuperándose de un parto, ha tenido un bebé estupendo y nos alegramos mucho por ella. Pero como es abogada del Estado, no entiende mucho de política. ¿Aprenderá? El Mundo Val, por ejemplo, de Ciudadanos está aprendiendo muy rápido. Y es también abogado del Estado. Pero la única preocupación de Vox, al parecer, no es combatir a este gobierno comunista, abiertamente comunista y separatista, no, es dividir al PP. Y además, lo bueno que tiene Iván Espinosa de los Monteros es que no se oculta. Es como el que hace los chistes en un grupo rociero, o sea que todos los chistes son pocos, porque como hay ganas de juerga, y parece que a él le parece que esto de que la derecha se rompa es bueno para España. Y yo lo conocí en DENAES, Sociedad en Defensa de la Nación Española. Esto es defender la nación española. En lugar de unirse todas las derechas contra el enemigo común, buscar romper al otro, a ver qué... Bueno, pues lo dijo. El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, advierte al gobierno madrileño de PP y Ciudadanos de que el PIN parental es fundamental para que Vox preste su apoyo a los presupuestos. Además, ha puesto el foco en la división que provoca este asunto en el PP. Lo que sí sería conveniente es que el Partido Popular se ponga de acuerdo, porque yo creo que el señor Casado acertó este fin de semana cuando defendió el PIN parental de Vox. Yo creo que el secretario general del Partido Popular también lo hizo y yo creo que también acertó. He oído a varios otros dirigentes hacerlo, a varios portavoces nacionales hacerlo. Yo creo que han acertado. Si tienen problemas de comunicación interna o quizá la señora Ayuso no lo ha escuchado bien este fin de semana, pues es un problema del Partido Popular. Si no es un problema, pues ¿qué problema tenemos en apoyarlo? ¿Qué problema tenéis en proponerlo? ¿Esto es lo más grave que sucede? Ni los libros de texto, ni las asignaturas, ni las actuaciones que no son las charlas extracurriculares, que dan pocas, y además que en Madrid, en vuestro pacto, que firmó tu señora, Iván, tu señora, que firmó tu señora, se avisa a los padres de las charlas extracurriculares y de quién las da. Pero tú tienes palabra o solo chistes. Que es que tu señora firmó ese pacto en Madrid. ¿Y qué sacas esta historia? ¿El conejo de la chistera? Ahora resulta que en Murcia el problema es que es una charla extracurricular. Que queréis romper al PP creyendo que vais a heredar los restos. No heredaréis nada. Para cuando queráis heredar os pondrán fuera de la ley los beneficiarios de esto, que son los comunistas, claro. En el caso de tu señora tiene delito, porque siendo medio cubana,
O sea, estar favoreciendo a los comunistas tiene delito, ¿eh? Pero en fin, vamos a ahorrar por lo decente, vámonos a la Mutua, Cristina. A la Mutua, Federico, pero es que además de ahorrar, la Mutua también nos ofrece multitud de servicios. Por ejemplo, el otro día un amigo mío, que es de la Mutua, como no, claro, se quedó tirado en el centro de la ciudad, centro de Madrid, y llamó, la Mutua fue enseguida y le arreglaron el coche ahí mismo. ¿Qué te parece? Pues bueno, se quedó solo, tirado y pensando en Cristina. Dice, ¿ves? Y encima me ha dejado tirado ella y el coche. Y es que Federico... ¿Qué hizo? Llamó y enseguida fueron, porque la Mutua hace más de 270.000 asistencias con reparación inmediata. Así que ya sabes, vente a la Mutua porque además de ahorrar, te van a arreglar el coche inmediatamente. Llama a este teléfono 902-555-485, 902-555-485 y condiciones de la promoción en Mutua.es. Vámonos a la prensa económica con La Caixa. Es la mañana. Es radio. De Federico. Es radio. CaixaBank patrocina este espacio. Bueno, Beatriz García, bienvenida. Buenos días, Antes de Federico. entrar en el atraco que está perpetrando la ministra de Hacienda contra las comunidades autónomas, recordemos un evento que ya anunciamos ayer, uno de los edificios más bonitos de Madrid, que es Sí, la que es Bolsa, verdad. el Sí, de la sí. Bolsa. Antes de las malas noticias, vamos con la buena, porque esta tarde a las 6 va a tener lugar un importante evento en el Palacio de la Bolsa de Madrid. Pues profesionales como el director del MAP, Jesús González Nieto, coordinadora de Educación Financiera de la CNMV, María Eugenia Cardena, acompañarán al presidente de ASEAFI, Carlos García Ciriza, en esta interesante cita para hablar de los mercados emergentes, presentes y futuros. Bueno, que más vale enterarse de lo que pasa. Y ahora nos hemos enterado ya de un número redondo de lo que pretende robar a las comunidades autónomas, básicamente las del PP, que son las más prósperas, Eso es. la ministra de Hacienda. Eso es lo que llevamos hoy en Libre Mercado, porque es la nueva trampa de Montero en la que ha metido a las comunidades autónomas tras el Consejo de Ministros del pasado martes. Congela las cuentas de las comunidades autónomas y se queda con 2.500 millones de euros. La ministra de Hacienda se niega a devolver estos 2.500 millones que debían haber devuelto en 2017 Como por el IVA. llevan haciéndose estas devoluciones, porque fue el pacto desde hace no sé cuántos años. Eso es, Montero se comprometió, ella prometió antes de Bueno, las elecciones a pagarlo, pero dice que claro, que como el Congreso no le aprobó los presupuestos y que ella estaba en funciones, pues que ya pues como que ha prescrito. Federico, han Sí. pasado 2 años y se niega a pagar. Los delitos de los socialistas prescriben Muy siempre. rápido, es ¿verdad? una cosa, Sí, lo que sí, no sí. prescribe es el socialismo, pero en fin. Bueno, espera, tengo una noticia. ¿Ah, sí? Tengo una noticia. Que nos lo cuente nuestro camarada Guillermo, Domínguez, porque es que esto es ya una cosa, casi un golpe soviético. Madre mía. Bueno, ya verás. Escuchar, hablar, hacer. 3 palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Don Guillermo Domínguez, ¿Qué tal, cuéntenos don Federico? esa Muy buenos días. escalofriante noticia. Esa escalofriante noticia que tiene como protagonista a Mariano Rajoy en deportes. Sí, a ver, ¿qué? Porque el que se ha fuera puesto a correr, a andar, presidente, no, el que fuera presidente del gobierno. No, y el que fuera bolso, después de presidente, o sea, cuando También. era presidente se convirtió en bolso y después en nada. Bueno, pues Mariano Rajoy quiere volver a presentarse a unas elecciones. Pero- Está dispuesto, pero no en este caso en el ámbito político, sino en el deportivo, porque estaría dispuesto, ve con buenos ojos presentarse a las elecciones de la Federación Española de Fútbol, pero siempre que falle finalmente la opción de Iker Casillas, no se presente finalmente Casillas, entonces Rajoy sí que estaría dispuesto a dar ese paso y disputar la O sea, presidencia que a es Rubiales. portero suplente de Casillas. Eso es. Es Adán. Mira, el Adán, nace un nuevo... el Adán de las Adán, elecciones a la Adán presidencia de la Rajoy se Federación. quiere presentar Adán Rajoy se quiere presentar a las elecciones de la Federación siempre que no se presente Casillas. Yo de Viri me separaba, o sea, porque eso demuestra que se aburre en casa horrores. Y al niño ese al que le daba collejas en la COPE debe ser un hombrón. Sí. ¿Qué pensará de su padre? Pero papá, ¿qué haces?
Papá, ¿qué haces? Pues se debe aburrir en casa y, oye, está dispuesto a volver a los despachos, en este caso en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Así que, bueno, leemos en distintas informaciones, tienen buenos contactos con los presidentes de las territoriales, por ejemplo, Rafael Louzán, que es el presidente de la Federación Gallega y amigo personal de Rajoy. No me digas más porque tengo que procesar todo esto. Tienes que digerirlo, ¿no? Sí. Ayer bueno, te doy pildoritas de la Copa del Rey, por ejemplo, bueno, si quieres. vi el partido en Salamanca. Bueno, sin alardes tampoco... Bueno, pero ¿cómo se puede jugar? Estaba helado el campo. Pero helado, que hacía el balón, les botaba, la perdían también los unionistas, que es un equipo heroico. Pero si es que no se puede jugar así. Nada, imposible. Pero bueno, te iba a decir que no hubo lesionados, pero bueno, sí que cayó. Milagro, ¿eh? Al final, bueno, Gareth Bale, Gareth Bale, quinta lesión de la temporada para variar, pero bueno, 1-3 ganó el Madrid, se mete en octavos de final, unos octavos que era el sorteo puro. Así que podría haber tranquilamente un Real Madrid-Barcelona también en octavos. Un Barça que pasó también de milagro gracias a ese gol salvador de Griezmann en el minuto 94. Lo esperamos en la Romareda. Un Zaragoza-Barcelona, los vamos sería, a eso sí, en la Romareda, porque es el campo eso. del equipo de menor categoría. No tiene problemas para nosotros. Los liquidamos. Bueno, Zaragoza está jugando bien, o sea que... Que sí, que además nos toca. También el Tenerife dio la campanada contra el Valladolid, o sea que, bueno, esta Copa tiene sorpresas. Ya verás la Romareda este año, va a ser tremendo. Un fortín inexpugnable. Si sube a primera división, tiemblen. Es Numancia si no hubieran ganado los romanos. Sí. Vamos a las noticias de cercanía con esto del ping-pong parentalón y otras cosas, claro, que suceden en Madrid. Es